No, no es así. El crecimiento espiritual, o sea, la fortaleza espiritual que el Señor provee a los suyos, no es algo mágico. Él ha dado medios para que nosotros podamos crecer. Lo ha establecido en su palabra, lo ha dejado muy bien claro en su palabra. No tenemos que inventar la pólvora, aunque es cierto que nosotros necesitamos, como yo les decía, necesitamos enseñanzas acerca de matrimonios, claro que sí. Necesitamos enseñanzas para adolescentes, claro que sí, para niños, para la economía, el manejo de la economía, el dinero, en fin, hay muchas enseñanzas temáticas que la iglesia también necesita, eso lo reconocemos. Pero saben, si nosotros podemos observar cuáles son los medios por los cuales el Señor lleva a crecer a su pueblo y lo ha hecho a lo largo de la historia, y nos cimentamos firmemente en ello, vamos a estar bien nutridos y bien fortalecidos para que podamos responder ante los distintos temas que en la vida nosotros nos enfrentamos. Así que el Señor ha dado medios de gracia para nuestro crecimiento espiritual. Y la semana pasada hemos visto el primer medio de gracia, y ese primer medio de gracia es la predicación de su palabra. Todo creyente, toda persona a quien el Señor ha salvado, lo ha salvado y lo ha insertado a una congregación, y en esa congregación esta persona, este creyente, debe exponerse él mismo intencionalmente, debe exponerse a la predicación de la palabra de Dios, y eso se hace principalmente los domingos. Yo sé que a muchos les gusta escuchar enseñanzas en YouTube, les gusta escuchar enseñanzas de repente en las mañanas, y está bien. Pero la predicación de la palabra de manera pública, o el oír su palabra de manera pública, es un medio de gracia que el Señor ha dado para que tú crezcas espiritualmente. Por lo tanto, debes tú ser intencional en exponerte a la predicación, es decir, venir cada domingo, venir cada reunión, venir a cada enseñanza de la iglesia, porque el Señor así lo ha establecido. Usted puede decir, ay no, pero no pudo haberlo hecho de otra manera. Seguramente, pero sabiamente el Señor ha establecido que uno de los medios de gracia principales para tu crecimiento espiritual es la predicación de su palabra, y que tú tienes que escucharla, meditarla, masticarla, rumiarla. Y así crecemos. Las personas que se ausentan de la iglesia por una semana, por 2 semanas, 3 semanas, un mes, 2 meses, 3 meses, ¿qué fortaleza espiritual van a encontrar si no están escuchando la predicación de la palabra de nuestro Dios? Es la palabra de Dios la que es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo, dice, ¿no? Penetra ahí hasta lo profundo, corta, discierne tu corazón, tus pensamientos, quebrante, como dice según Timoteo, ¿no? Es útil, es buena la palabra de Dios, es útil, ¿para qué? Para redarguir, para instruir, para corregir, para enseñar. Eso es lo que hace la palabra de Dios, y esa es la manera en la que el Señor nos fortalece, a través de su palabra predicada constantemente. Tienes que exponerte, tienes que ser intencional en venir a las reuniones de la iglesia. El segundo medio de gracia que queremos ver en esta mañana, es la Santa Cena, o la Cena del Señor, que se le conoce también como la fiesta del pacto, la Santa Cena, y que mañana, por ser nuestro primer domingo del año, y del mes y del año, vamos a celebrar mañana en la noche la Santa Cena, el cual cada creyente debe anhelar. Y si viene nuestra hermana Yadira, que es de la iglesia hermana nuestra en Lima, un excelente, ahora lo han pastor, ¿no? Stuart, pues también está invitada para poder participar con nosotros. Mañana vamos a tener la Santa Cena, y usted tiene que anhelar venir, y hoy día veremos el por qué debe ocurrir eso. Porque la Santa Cena también es un medio de gracia que el Señor ha estipulado en su palabra y ha ideado para que te lleve a crecer. Leamos por favor lo que dice Marcos 14, 22 al 25.
Lo tenemos todos, ¿no es así? ¿Qué les parece si nos ponemos de pie para leer la palabra de Dios? Señal de reverencia. No es algo místico. Lo podemos hacer sentados, no hay problema. Pero nos vamos a poner de pie. Dice la palabra de Dios. Y mientras comían, está hablando de nuestro Señor Jesús, ¿se acuerdan? Cuando Él instituye la Santa Cena. Dice lo siguiente. Y mientras comían, tomó pan y habiendo bendecido, lo partió y se lo dio a ellos, a sus discípulos, y dijo, tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando una copa, después de dar gracias, se la dio a ellos y todos bebieron de ella. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos. En verdad os digo, ya no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba nuevo en el reino de Dios. Tome lugar. Tome su lugar. En casa nosotros generalmente, casi siempre comemos acompañados. Siempre. Son pocas veces que comemos solos. Cuando hay alguna circunstancia, qué sé yo, se nos complica el poder reunirnos para comer, comemos separados, ¿no? Como el caso, creo, de yo y ayer almorzó sola, creo, ¿no? Algo así, ¿no? Porque llegó cansada, se echó a descansar, no le salió a las 5 de la mañana, despertó, luego se fue a la universidad, llegó mojada al mediodía y entonces, bueno, que descansa. Al mediodía ya no pudo almorzar con nosotros. Avanzamos nosotros, pero a veces nosotros comemos solos. Pero las comidas, el alimento, la alimentación, el almuerzo, el desayuno y la cena, son comidas habituales. Nosotros no saltamos alimentos, comemos constantemente. ¿No es así? Pero hay momentos también en los que comemos solos. Y comemos pues justamente para nutrirnos, para alimentarnos. ¿No es así? Pero a veces no solamente comemos con la familia, con los que son de nuestro núcleo familiar, sino que a veces también juntamos a otros fuera del núcleo familiar. De repente otras familias como en la Navidades o Año Nuevo, ¿se acuerda usted? O algún cumpleaños donde nos reunimos con otras personas de fuera de casa para nosotros también comer. Y estas comidas, aunque también nos están nutriendo, aunque también nos están alimentando, a veces, pues, en estas reuniones, nuestros alimentos son más grasosos, ¿no?, que lo convencional. Pero en esas reuniones también nos estamos alimentando, pero son alimentos especiales, si usted se da cuenta. La cena de Año Nuevo, la cena de Navidad, donde se reúne con toda tu familia, te alimentas, también tu cuerpo se alimenta, pero son alimentos especiales. Usted se da cuenta de eso. Hoy día seguramente muchos van a tener, casi todos van a tener ese tiempo especial de comer en familia. Así que nuestro Dios ha diseñado nuestros cuerpos de tal manera que nosotros necesitamos una alimentación regular a través del consumo natural, normal de los alimentos. A algunos les gusta comer más vegetales, a algunos les gusta comer más carne, a algunos les gusta comer más grasoso, a algunos les gusta comer mucho más verduras, jugos, en fin. Pero nuestro Señor nos ha dado una variedad de alimentos para poder comer, ¿no es así? Sin embargo, hay comidas que tienen una conexión con la comunión, como la cena de Año Nuevo, por ejemplo, o la cena de Navidad. Usted se da cuenta, o la cena o el almuerzo o la comida de cumpleaños, en el que tú te reúnes no pensando, ahí tenemos que almorzar, sino que haces la comida pensando en la comunión con tu familia. El cumpleaños, la comunión con tus invitados. ¿No es así? La cena especial, la comunión, pues, con tu familia y con otros conocidos.
Anoche, por ejemplo, nos fuimos a comer, después de ensayar, con Freddy y con Teo y con Steven, ¿no? Y con Yadá y hoy. Nos fuimos a comer porque estábamos hambrientos después de salir del ensayo y decíamos, en casa hay comida o no hay comida, ¿qué hacemos? Muy bien, ¿no? Inicialmente dijimos agachaditos, ahí no se gasta más de 3 soles, hermano. Esa es la clásica, ¿no? Agachaditos, su Juanicito ahí con su porcioncita de tacacho, ¿no? 3 solcitos, y si quieres tu refresco, 4 soles, ¿no? Y así. Pero nos vamos a comer, pero lo podemos hacer solos. Lo compras, lo llevas a tu casa y lo comes solo. Pero nos gusta estar en comunión. Eso se está haciendo ya casi costumbre, ¿no? Cada sábado, de repente, cada domingo ahí con ellos, ¿no? Vamos, pues ¿por qué? Nos alimentamos, pero también tenemos un tiempo de conversar, de comunión. Y no se quieren ir, hermano. Especialmente Freddy. Freddy es capaz de quedarse y amanecerse. A él se nota que le gusta estar con los hermanos, ¿no? Yo ya tengo que avanzar, tengo que ir a descansar. Él quiere seguir quedándose. Pero nos damos cuenta de eso. Hay comidas que tienen una conexión con la comunión, ¿no es así? E incluso un sabor ceremonial. Y te acuerdas entonces de cenas en las que tú recuerdas un evento especial. La cena de graduación. ¿Se acuerdan? Yo me acuerdo de la cena de graduación de promoción de Yadá, la de Yoy, ¿no? Nos acordamos de eso. Ahora último, la cena de graduación o de promoción de Aniel. Recuerdo muy bien qué se comió. No hemos pensado en alimentarnos, aunque había hambre, ¿no? Y le dimos. Pero hemos pensado más en recordar un evento en especial. Puede ser una cena de boda, una fecha de aniversario, una comida especial en donde tú conmemoras algo, ¿no es así? Pero en estas comidas especiales, en estos tiempos de alimentos especiales que tenemos, no solamente entonces nos estamos alimentando, sino que estamos celebrando un evento importante alrededor de una mesa, alrededor de alimentos, incluso recordando pues momentos especiales, o tal vez incluso se puede hacer promesas específicas, como una pedida de mano. El papá invita, yo ya me estoy preparando, hermano, ¿no? Ya me estoy preparando ya. Por ahí cuando se les ocurra a alguien a venir, a ver, que sean valientes, ¿no? Algo así. Que sean valientes a pedir la mano, porque así es el conducto regular, ¿no? Los papás debemos acostumbrar a nuestros hijos a que si van a querer tener una relación de novios, no hay enamoramiento, sino novios, deben venir a pedir permiso. Doctor Jarvis, ¿puedo invitar a su hija a salir? ¿No? ¿Con qué intenciones? Estas son mis intenciones, ¿no? ¿No? Así. Y yo también le decimos lo mismo. Vas a tener que ser valiente y antes de ir en la chica vas a tener que ir en la mujer. Diré en el papá. A ver, pues, a ver si realmente vas a ser bien macho, ¿no? Y lo tiene que ser, se le tiene que preparar para eso, ¿no? Entonces viene una pedida de mano, ¿no? Pastor, te invito a cenar. Quiero pedir la mano de tu hija. Y ahí se hacen compromisos, se hacen pactos. Te dan la dote. No, perdón. Eso no hay acá. Pero hay compromisos. Usted sabe, se hace promesas a veces específicas en esas comidas, ¿no? Y entonces recordamos ese tiempo. Ay, ¿te acuerdas la pedida de mano que se comió? ¿Te acuerdas tal aniversario que se comió y todo eso? En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel tenía una comida así de especial que le llevaba a recordar un momento especial. Una comida especial instituida ahí en Éxodo, capítulo 12, ¿no? Y anualmente, después de que se instituyó ahí con Moisés, nuestro Dios lo instituye ahí con Moisés, anualmente comenzó a recordarse, a hacerse esa cena constantemente y se le llamó la Pascua, o se le llama la Pascua incluso. Así que mientras los cuerpos se estaban alimentando, porque estaban comiendo pues panes sin levadura, estaban comiendo carne asada con unas hierbas especiales y todo ello, claro que se estaban alimentando, era carne, era proteína, que al final se desdoblaba en aminoácidos y al final pues es alimento, es nutrientes.
Y ellos se alimentaban, pero a la misma vez se estaba celebrando la redención que Dios había otorgado al pueblo de Israel cuando los liberó de la esclavitud de Egipto. Así que esta fiesta no solamente estaba implicando alimentos que se consumían, sino también implicaba el recordatorio de la sangre de un cordero que había sido sacrificado. Y que ese cordero, esa sangre rociada y ese cordero, era un recordatorio de que ellos habían sido salvados. ¿De qué? Hermosamente, gloriosamente habían sido salvados del juicio de Dios. De la esclavitud que estaba sobre ellos, que pesaba sobre ellos ahí en Egipto, ellos fueron rescatados, ellos fueron salvados, así que se instituyó esa fiesta anual y esa celebración anual. Entonces implicaba tener una cena, esa era la parte central de la celebración, una cena donde recordaban a través de comer el alimento, a través de comer este animal sacrificado, recordaban entonces la sangre rociada que los libró de la muerte a los primogénitos de los hebreos y la liberación de esa esclavitud. ¿Ven? No solamente era comer alimentos, sino también el recuerdo de esa sangre de un cordero sacrificado. Y entonces eso se celebraba anualmente, constantemente. Y cada vez que lo celebraban, ellos se reunían en una mesa con esa familia de pacto, así se le llamaba, la familia de pacto, y se recordaba la libertad que Dios les había concedido. Y luego continuaban proclamando año tras año, las promesas que Dios había hecho en ese pacto. Era una comida que, claro, alimentaba. Todo lo que comes te está alimentando, bien o mal, pero te está alimentando. Y esto era una comida que alimentaba, era una comida que, si se percatan por la manera en cómo se elaboraban los alimentos, era una comida mucho más sana. Pero alimentaba, sí, pero este alimento, esta celebración y este alimento, esta cena, proclamaba un mensaje. Y fue en la celebración de esta comida que nuestro Señor Jesús está ahí con sus discípulos y está celebrando esto, está alrededor de una mesa y está recordando con sus discípulos lo que anualmente ha recordado el pueblo de Israel desde que se instituyó en Éxodo capítulo 12. Y entonces Jesús ahí en esa cena pactual, en esa cena que están teniendo con sus discípulos, esa cena anual, esa cena que conmemoraba la liberación del pueblo de Israel de Egipto, Jesús elige ahí instituir una nueva comida pactual que se le conoce como la Cena del Señor. Y el título que tenemos en nuestra Biblia justamente dice ahí en Marcos capítulo 14, versículo 12, institución de la Cena del Señor. Aunque tú sabes muy bien que ese título no fue inspirado por el Espíritu Santo, no estaba en los escritos originales, pero creo que tranquilamente tú te das cuenta que no es un título equivocado. Ahí nuestro Señor Jesús instituye la cena, lo que se le conoce como la Cena del Señor. Y para el cristiano, para el creyente, entonces la promesa del pacto de Dios es anunciada cuando el participante se reúne a comer estos alimentos. Se alimenta no solamente, aunque nosotros tenemos pues la copa, ¿no? El vino, más los pedacitos como de pan. Obviamente no te va a alimentar, eso no lo vas a cambiar por tu desayuno, por tu almuerzo, por tu cena, no lo vas a cambiar, necesitas algo mucho más. Pero hermanos, cuando nosotros celebramos esto, el principio que encontramos en las Escrituras es que estamos anunciando las promesas del pacto de Dios, y cuando lo hacemos, nuestro espíritu, no solamente nuestro cuerpo está siendo alimentado con otros alimentos, pero especialmente aquí es nuestro espíritu el que se alimenta del cuerpo y la sangre de Cristo. Eso es increíble, porque nuestro Señor está espiritualmente presente
en medio de la Santa Cena. Ya, usted me va a decir, pero no que Él es omnisciente, omnipresente y está en todo lugar. Claro, Él está aquí, está en todos los lugares. Eso lo hemos aprendido en nuestros discipulados. Él es omnipresente, está en todos los lugares a la misma vez. Es el único que puede hacerlo. Satanás no hace eso. Los demonios no hacen eso. Los ángeles no hacen eso. Pero nuestro Dios sí. Nuestro Señor Jesús sí. Claro que está en todo lugar, es omnipresente. Pero en la Santa Cena, Él está presente de una manera especial. Y en la comunión, en la celebración de esta ceremonia, Él está presente de una manera muy, pero muy especial. De tal manera que los participantes de esta cena se alimentan espiritualmente. Y esta comida, entonces, por ello, es que es un medio de gracia. ¿Qué es un medio de gracia? Los medios ordinarios que nuestro Dios ha dado para nuestro crecimiento espiritual. Ya hemos mencionado uno la semana pasada, y es la predicación. Exponte a la predicación de su palabra. ¿Tienes fallas? Sí, no dejes de venir a la iglesia. ¿Tienes pecados todavía? Sí, está bien. No, que está bien que sigas pecando. Pero exponte a la predicación de la palabra y que el Espíritu Santo golpee con su mensaje, con su palabra en tu corazón para que puedas abandonar cada vez más ese mal caminar, ese mal proceder. Exponte constantemente y el Señor te va a llevar a crecer. Y otro medio de gracia es que te expongas a la Santa Cena, a la comunión en esta Santa Cena. Así que hay algunas verdades respecto a la Santa Cena como medio de gracia. Vamos a ver unas 3 verdades respecto a ello, ¿sí? La Santa Cena, amados, es una proclamación del mismísimo Evangelio. Es una comida que proclama o predica las bendiciones del pacto a los que vienen en fe en Cristo. Y es una comida en la que Cristo, la persona de Cristo, está presente de una manera única entre su pueblo. Y es una comida en la que la fe del participante se fortalece y es aumentada. Por eso pedimos que todos puedan participar de la Santa Cena, pero para participar de la Santa Cena tenemos, a través de las Escrituras, hemos encontrado que cualquiera no puede participar. Tienen que ser aquellos que son partes del pacto. ¿Y cómo te haces parte del pacto para con su pueblo? A través de la fe en Cristo, a través del nuevo nacimiento, a través de haber creído en Él. Si tú no eres creyente, pues hay la posibilidad de que alguien aquí en la iglesia no pueda ser creyente en estos momentos. No, ten cuidado, no pases la Santa Cena. Clama al Señor, entrega tu vida a Él, arrepiéntete de tus pecados, cree en Cristo como tu Salvador. Y entonces, una vez que eres participante de este nuevo pacto, tú estás invitado, incluso obligado por el Espíritu Santo, a celebrar la Santa Cena. Así que si alguien dice, yo quiero participar de la Santa Cena, ok, vamos. Te invito a que puedas entregar tu corazón al Señor, de verdad, y en arrepentimiento y fe. No cualquiera puede participar de esta cena. Así que esta comida que vamos a celebrar el día de mañana es una comida de bendiciones pactuales. Y justamente aquí en Marcos 14 que nosotros tenemos, Jesús instituyó la cena del Señor. Cuando Él instituye, específicamente en cuanto a la copa que Él levanta, Él se refiere a la copa como la sangre del pacto. ¿Se acuerdan? Es la sangre del pacto. En otros pasajes, Jesús dice que era el nuevo pacto en su sangre. En Mateo 26, en Lucas 22 dice eso.
Así que al igual que en el Antiguo Testamento, el pueblo del pacto del Antiguo Testamento, como tenía su celebración, nosotros también tenemos una fiesta en la que proclamamos la libertad que Dios nos ha concedido en Cristo y que al hacerlo nos alimentamos de su promesa. Es hermoso, hermanos, la predicación, el mensaje o el evangelio es el motor de nuestras vidas. Y cuando celebramos la Santa Cena, lo que estamos haciendo es predicarnos una vez más el evangelio, que es lo que necesitamos. Necesitamos predicarnos el evangelio constantemente. Y cuando venimos a celebrar la Santa Cena, estamos volviendo a recordar qué es el evangelio, porque saben que yo creo que no solamente yo me considero un cabeza dura, ¿no? Un cabezón, por así decirlo, en el que constantemente olvido las cosas. Si no, pregúntale a mi esposa. ¿Traes pan? Mi casa es lejos, ustedes saben. Y el pan está en Tingo María, hermanos. Lejos también. Llego a mi casa, me estaciono, bajo, el pan. A volver. A volver por el pan. Lejos, ¿sí o no? Lejos eso, ¿no? El queso, dice. Ayer nos olvidamos el queso. Me mandan mensajes. No te olvides el queso. Por favor, el queso. El queso, el queso. Llego, nos estacionamos y nos miramos con Joshua. El queso. A volver por el queso. Yo me olvido rápidamente las cosas. Muy rápidamente las cosas. Necesito ser recordado constantemente. Y aquí hay nuestro Señor Jesús instituye una celebración que te va a recordar constantemente algo. Porque somos olvidadizos. Porque en nuestro caminar diario tendemos a olvidarnos las cosas. Y especialmente, a pesar que has sido salvado, este transitar en esta vida y con sus dificultades muchas veces nos lleva a dejar de observar su evangelio, ese evangelio que nos ha salvado. Y entonces nuestro Señor Jesús instituye la Santa Cena para que lo recuerdes constantemente. Aquí lo hacemos cada primer domingo del mes. En otras congregaciones lo hacen semanalmente. Qué doloroso es saber que hay otras congregaciones que ni lo hacen, al año lo hacen. O tal vez nunca, no le ponen importancia. Pero nos alimentamos en la celebración de este acto, nos alimentamos de su promesa. Promesas en Cristo, seguras, promesas seguras en Cristo. ¿Y qué recordamos entonces? Que el Padre Celestial, a través de ese sacrificio en Cristo, nos ha perdonado de todos nuestros pecados. Hermano, tú y yo caminamos como pecadores perdonados. Eso es hermoso. Estamos aprendiendo en el discipulado que Dios aborrece y odia al pecador. Qué hermoso recordar que a mí ya no me odia. Qué hermoso recordar que a nosotros ya no nos odia. ¿A quiénes? A quienes han creído en Cristo. Y al momento de celebrar la Santa Cena recordamos esa sangre rociada, derramada en la cruz. Por mi pecado me ha perdonado todos y cada uno de mis pecados para siempre. No tengo por qué andar con culpabilidad en mi corazón, creyendo que no puedo ser perdonado, que no he sido perdonado, que todavía necesito ser perdonado. No, fue derramado una vez y para siempre, y la culpa fue quitada. Aunque todavía yo debo quitar el pecado, ¿no? Y hay un transitar para eso que se llama santificación. En ese pacto, a través del cual los méritos de Cristo, de su Hijo, son imputados al pecador, su santidad imputada, su rectitud me fue imputado, te fue imputado, y ese registro pecaminoso que tienes tú, que tenías tú, ese registro fue completamente eliminado. Y todo por su gracia gratuita de nuestro Dios, concedida al pecador. Pacto prometido en Génesis 3:15. En la Trinidad, en el concilio trinitario,
en el pasado se acordó de la siguiente manera: que la segunda persona de la Trinidad sería quien se haga hombre y derrame su sangre, muera en la cruz, derrame su sangre por aquellos que serían salvados, que iban a ser salvados. Ahora, nuestra confesión de fe dice lo siguiente. Si usted lo tiene, sería genial. Si no, no se preocupe, yo les he repartido, les he dado incluso la confesión en digital. La segunda, nuestra confesión de fe, en el capítulo 7, párrafo 1, comienza diciendo lo siguiente. Escuche usted, la confesión de fe de 1689, la que tenemos, ¿no? La que nos hace hermanos, por ejemplo, con la iglesia de Stuart, de la iglesia bautista reformada, sola escritura. Ya me acuerdo. No. Nosotros casi nos llamamos así. Y vamos a hacer doble, ¿no? Dice lo siguiente, capítulo 7, párrafo 1. La distancia entre Dios y la criatura es tan grande que, aunque las criaturas racionales le deben obediencia como su creador, aún así estas nunca habrían podido alcanzar la recompensa de la vida si no hubiera sido por alguna condescendencia voluntaria por parte de Dios, que a él le ha agradado expresar en forma de pacto. Número 2. Además, al haberse colocado el hombre bajo la maldición de la ley por su caída, agradó al Señor hacer un pacto de gracia en el que ofrece libre y gratuitamente a los pecadores vida y salvación por medio de Jesucristo, dándoles fe en él para que sean salvos y prometiendo dar su Espíritu Santo a todos aquellos que están ordenados para vida eterna, a fin de darles disposición y capacidad para creer. Número 3, estamos leyendo nuestra confesión de fe. Número 3, este pacto es revelado en el Evangelio. En primer lugar, a Adán en la promesa de salvación por medio de la simiente de la mujer, y después por pasos adicionales hasta completarse su plena revelación en el Nuevo Testamento. Y tiene su fundamento en aquella transacción del pacto eterno que hubo entre el Padre y el Hijo acerca de la redención de los elegidos. Y solo por la gracia de este pacto es que toda la posteridad del Adán caído, que en cualquier tiempo haya sido salvada, ha obtenido una bendita inmortalidad, siendo el hombre ahora totalmente incapaz de hacerse aceptable para Dios bajo aquellas condiciones o términos en las que estuvo Adán en su estado de inocencia. Comienza el Evangelio en Génesis 3, si se da cuenta. Ahí es anunciado que vendría un hijo de Adán, un hijo de Eva, un hijo de la humanidad, un hijo de hombre, que al final vencería totalmente a Satanás. Es Cristo anunciado ahí. Pero ¿cómo lo vencería? Ahí comienza el anuncio del Evangelio. Se le conoce como el protoevangelio. Ahí comienza y conforme comenzamos a leer las Escrituras, comenzamos a ver cómo es que nuestro Dios va construyendo estas verdades, o va construyendo el entendimiento de su Evangelio. Las pieles con las cuales viste a Adán y Eva, un animal sacrificado inocente. El sacrificio que trae Abel, que es aceptable a Dios, un animal inocente como sacrificio. Y así sucesivamente se instituye luego la muerte de muchos animales, pero solamente para anunciar que vendría un enviado de Dios, el Cordero de Dios, que al final sería sacrificado y su sangre derramada, de verdad liberaría de la esclavitud del pecado, del juicio de Dios, aquellos que llegaran a creer. Y en este mismo pacto, o es este mismo pacto el que proclama la cena del Señor. Así que cuando nosotros como creyentes tomamos la cena del Señor, el pacto de gracia es declarado nuevamente en
toda su belleza, en todo su esplendor a los que vienen en la fe. A los que vienen creyendo y confiando que ha ocurrido ese evento sobrenatural, que hemos sido pasados de muerte a vida, que hemos sido transformados de hijos de ira a hijos de Dios, de rebeldes, de inmundos a aceptables delante de Dios. Eso ocurre en la Santa Cena, amados hermanos. Y ahora creo te das cuenta por qué es que es una bendición y nos lleva a crecer espiritualmente, porque estás recordando el precioso evangelio de Jesucristo. Por eso es. Son las bendiciones de este pacto que nosotros, los receptores, los que han creído en Cristo, una vez más tenemos la oportunidad de aferrarnos mientras se da la Santa Cena. ¿Qué es lo que haces al comer el pan y al tomar el vino? Recuerdas lo que Cristo hizo y te aferras, por si de repente, por tu cabeza loca, como la mía, en algún momento comienzas a debilitarte y olvidas, y como que comienzas a tomar otra ruta en tu vida espiritual, y el Señor no te lo va a permitir. Te ha puesto la Santa Cena para que te devuelva al camino y te recuerde. De esto se trata. En medio de tu enfermedad, no te desesperes con tu enfermedad, sino recuerdes, no, Cristo me libertó de la muerte verdadera, de las garras del infierno, de la ira del mismísimo Dios. Me hizo su hijo y lo recuerdo, y entonces todo está bien. Vivo o muerto, estoy bien. Con dinero o sin dinero, no es que seas el rey, sino que estás bien. Porque Cristo te ha salvado. Eso lo recuerdas en la Santa Cena. Benjamin Keach, un bautista inglés del siglo XVII, por los años 1600, él dijo lo siguiente. Legado Bautista ha traducido algunos libros de Benjamin Keach, hermosos. Él dijo lo siguiente. Hay una transmisión o comunicación o impartición mística que allí se presenta de todos los benditos méritos de Cristo a nuestras almas por medio de la fe, y que es recibida de una manera gloriosa en la correcta participación de la misma. ¡Wow! Se anuncian las promesas de Dios de salvar a todos los que vengan por la fe en Cristo. Y cuando tomas la copa y comes el pan, estás recordando, soy salvo. No lo merezco, pero soy salvo. Tu justicia queda a un lado y recuerdas, es la justicia de Cristo. Tus méritos, tu oración, tu servicio en la iglesia quedan a un lado, y tú sabes que no son los méritos tuyos los que te acercan a la comunión con el Padre. Es la sangre de Cristo derramada en la cruz, perdonando tus pecados. Es ese sacrificio, los méritos de Cristo. En ese sacrificio son imputados los méritos de Cristo a tu vida. Eso lo recuerdas. ¿Y acaso no hay una fortaleza al volver a recordar ese precioso evangelio? Así creces. El crecimiento espiritual no es algo mágico. Crecemos escuchando su palabra, verdadera, obviamente. Y también crecemos a través de la celebración de la Santa Cena. Bueno, les adelanto, antes de la Santa Cena es el bautismo, sino que no quise hablar del bautismo en el día de hoy. Lo haremos en la próxima. Para febrero vamos a tener bautizo. Ya tenemos 3 candidatos nuevos a bautizo. Está la hermana Margarita. Está Cristian Rivero, hijo de la hermana Margarita. Y también está Henry, no Mendoza, sino Henry Arby. Y si alguien más quiere bautizarte, pues nos pasa la voz. Pero vamos a tener bautizo también en el mes de febrero. Apúntenlo, por favor, ya anunciaremos la fecha. De repente la primera semana de febrero, la quincena de febrero, vamos a tener bautizo. Pudiera ser al fin de febrero, porque tenemos que enseñar todavía a los que se van a bautizar. Y el bautizo lo hacemos acá, ¿no es así? Tenemos nuestra piscina, la armamos, y entonces
una hermosa proclamación del Evangelio, lo podemos ver a través del bautizo, ¿no? Pero la Santa Cena también es un medio de gracia. Así que cuando participamos en la Santa Cena, la promesa del pacto de Dios, de ese Dios que jamás cambia, se predica a tu corazón. Y la asamblea reunida, la iglesia reunida, también está escuchando ese mensaje una vez más. ¿Y acaso no es eso lo que necesita nuestra alma? Tú y yo necesitamos el Evangelio para vivir. No el Evangelio para que nos prediquen y seamos salvos solamente. No te equivoques. Es el Evangelio lo que necesitas cada segundo de tu vida. Si tú dejas de necesitar el Evangelio, como escuchamos alguna vez, ¿no? Ya, Evangelio, otras cosas necesitamos aprender en la iglesia. Hermano, si primero no has hecho el Evangelio tu ancla, tu vida, tu necesidad principal, aún estás muerto. Aún no eres creyente. Aún pesa sobre ti el juicio. Solo si el Evangelio es de Cristo. Solo, y lo que implica es aquello en lo que te has aferrado. Es que llegas a ser hijo de Dios. Y con la Santa Cena se predica el Evangelio a nuestros corazones. Así que la cena del Señor es una comida pactual, es una fiesta de pacto. Vamos a tomar unos minutitos más porque algunos han venido tarde, ¿sí? Así que vamos a avanzar un poco más. ¿Qué más? Que la presencia de Cristo está en medio de la celebración. Claro, ya dijimos que Cristo está en todo momento, pero de una manera especial está presente en la Santa Cena. Yo sé, la doctrina católica de la transubstanciación. Los católicos piensan que en la Santa Cena, la copa o el vino y el pan o la hostia, al momento del cura levantarlo y bendecir, ellos piensan que literalmente el vino se convierte literalmente en la sangre de Cristo. Y el pan o la hostia se convierte literalmente en el cuerpo de Cristo. Por eso es que Martín Lutero, cuando va a oficiar su primera misa, y él ha estudiado las Escrituras, y entonces él comienza a celebrar la misa, y había invitado incluso hasta su papá, estaba en medio de la misa, ¿no es así? Año 1500 y tantos, 1515, 1514 creo. Entonces comienza a oficiar, a dar la misa, a oficiar la misa. Y él entonces recuerda la doctrina católica. Tiene la sangre de Cristo en sus manos y tiene el cuerpo de Cristo en sus manos, según la doctrina católica. ¿Y qué es lo que él hace? Tiembla y comienza a temer. Porque él dice, tengo a Cristo en mis manos siendo pecador. Porque la Iglesia Católica piensa eso. Claro, la actitud de Martín Lutero era consecuente, ¿no? Más bien, nadie había tenido esa actitud. Todo cura levanta, tiene, ¿no? Cuidado, amén, bendice. Pero Martín Lutero dijo, tengo el cuerpo de Cristo. Y él entendió su pecado y que de repente Cristo de verdad está ahí, ¿no? Él creía que está así porque así cree en la Iglesia Católica. Y temió y no continuó con la misa, ¿se acuerdan ustedes? Pero hay otros que piensan que no, que es cierto, no hay nada de la presencia de Cristo ahí, es solamente un simple acto simbólico. Nosotros no estamos ni creyendo que Cristo está literalmente aquí en la sangre, en el vino y en el pan, ni tampoco pensamos que es algo tan simple y simbólico. No pensamos así. Muchos han negado y han dicho que nada sobrenatural ocurre en la cena del Señor, sino que solamente es un memorial del sacrificio de Jesús. Sin embargo, los creyentes, los reformados, los bautistas, los puritanos, desde antes, los pre-reformadores y desde la Iglesia Apostólica se ha creído cosa diferente. Aunque el pan y el vino no se transforman de ninguna manera en la cena de Cristo, no se transforman en su cuerpo ni en el pan, lo que se ha creído a lo largo de la historia es que Cristo sí está espiritualmente presente
con su pueblo de una manera especial en la celebración. Sí está presente. No la tomes a la ligera. No nos vamos al extremo de pensar que es un simple memorial donde no ocurre nada sobrenatural, y tampoco nos vamos al extremo de la Iglesia Católica de pensar que literalmente ahí está el cuerpo y la sangre. No. Pero sí sabemos que espiritualmente Cristo sí está. El cuerpo no se transforma el pan no se transforma en su cuerpo, el vino no se transforma en su sangre, pero de manera espiritual Cristo está presente y sí están ocurriendo cosas sobrenaturales. No necesitamos hacer pasar a las personas que digan, me he sanado, gloria a Dios, sobrenatural. No, porque solo en la celebración de la Santa Cena están ocurriendo cosas sobrenaturales. La presencia de Cristo está de manera especial y está fortaleciendo de manera especial la vida de aquellos que han creído en Él. Mira la confesión, nuestra confesión, escuche lo que dice. En el capítulo 30, párrafo 7, ¿sí? Dice lo siguiente. Los que reciben dignamente la cena, está hablando de la cena, participando externamente de los elementos visibles de esta ordenanza, o sea, el pan y la copa y el vino, entonces también reciben y se alimentan, escucha, internamente por fe de una manera real y verdadera. ¡Wow! Aunque no carnal ni corporal, sino espiritual, dice nuestra confesión. ¿De qué se alimentan? De Cristo crucificado y de todos los beneficios de su muerte. ¡Wow! Cristo dijo, el que no coma mi carne, no beba mi sangre, ¿se acuerdan? A eso se está refiriendo. ¿Ve? Aunque no carnal ni corporal, sino espiritual, dice la confesión de fe, de Cristo crucificado y de todos los beneficios de su muerte. El cuerpo y la sangre de Cristo estando entonces no corporal ni carnal, como dicen los católicos, sino espiritualmente presentes en esta ordenanza para la fe de los creyentes, y así como los elementos mismos lo están para sus sentidos externos. Así como los elementos están presentes, la copa, el vino y el pan están y los ves visiblemente, espiritualmente Cristo también está presente de una manera especial. Y en Marcos capítulo 14, Jesús se refiere a esa conexión entre el pan y su cuerpo y entre la copa y su sangre. ¿Sí o no? Eso es lo que estábamos viendo. No es literal, ni tampoco un simple simbolismo. Es espiritual y es real. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 16, mire usted. 1 Corintios capítulo 10, versículo 16. Dice lo siguiente. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Está hablando aquí de comunión, ¿ve? Tenemos comunión o confraternidad o coinonía. ¿Con quién? Dice, con el cuerpo y la sangre de Cristo. La copa de bendición no es la participación de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la participación con el cuerpo de Cristo. Tenemos coinonía con su cuerpo y con su sangre. Hermanos, qué hermoso es esto. Qué hermoso es esto. No necesitas decretar o declarar, este año, Señor, profetizo que voy a buscarte y voy a seguir. No necesitas eso. Necesitas exponerte a su palabra. Necesitas exponerte a la predicación. Necesitas exponerte más y más y celebrar la Santa Cena, porque así es como creces. Porque así es que tienes comunión con la sangre y con su cuerpo. Hermoso, ¿no? Ahora, Pablo aquí está contrastando los sacrificios paganos de esos tiempos, que eran participación con demonios, lo está contrastando con la cena del Señor, calificándola como participación en el cuerpo y la sangre de Cristo.
Así que Pablo está recordando a esos primeros creyentes ahí de Corinto que la participación en la cena del Señor es comer pan y beber vino literalmente, pero también es una participación espiritual en el cuerpo y la sangre de Cristo. Participamos en su cuerpo y en su sangre. Tenemos comunión con su cuerpo y con su sangre en la Santa Cena. No se te ocurra faltar a la Santa Cena. Así crecemos. Los creyentes en el pasado no han inventado fórmulas para hacer crecer la iglesia. En esos tiempos hay modelos o maneras psicológicas, pragmáticas de hacer crecer iglesias, ¿no? Necesitamos esto y aquello y por acá, coreografías, danzas, música y bla, bla, bla y bla, bla. No. Si quieres crecer verdaderamente, sigue los medios de gracia, los pastos verdes que el Señor ha dejado para que te alimentes. No es mágico, es seguir sus principios. Es hacer eso. Sinclair Ferguson dice lo siguiente: no es por la administración de la iglesia, ni meramente por la acción, ¿no?, de nuestra memoria, sino por medio del Espíritu que disfrutamos de comunión con Cristo, crucificado y resucitado y ahora exaltado. Pues Cristo no se encuentra literalmente, ¿no?, en el pan y el vino, ni está ausente de la cena, como si nuestra acción más elevada fuera recordarlo. El punto de vista memorialista, ¿no?, que ve así: antes bien, Él es conocido a través de los elementos por medio del Espíritu. El Espíritu Santo es que está operando de manera impresionante en ese momento. Y sigue diciendo él: hay una genuina comunión con Cristo en la cena, así como en la predicación de la palabra. Él no está presente en la Biblia. Algunos que agarran su Biblia y tienen pesadilla lo ponen en su almohada. No está presente en la Biblia. Ves películas antiguas, agarran Biblia y crucifijo, ¿no? Y el demonio comienza a hacer su locura. Y qué curioso, parece que el demonio tiene más poder porque hasta la Biblia lo bota, ¿no? Es una locura, es algo tonto, ficción, mentira. Pero Dios no está en la Biblia. Y Dios no está en los elementos. Pero en la predicación de la palabra, claro que Dios, de su palabra, de la Biblia, claro que Él está presente de una manera especial. Y a través de la Santa Cena, claro que Él está presente de una manera especial. El cuerpo y la sangre de Cristo no están encerrados en los elementos. No lo están. Ya que Cristo está a la diestra del Padre. Eso nos dice Hechos 3:21. Pero por el poder del Espíritu Santo somos llevados a su presencia y Él está entre nosotros, dice Ferguson. ¡Wow! La Santa Cena es algo que no debes perderte. Porque recuerda, al venir participas de la sangre y del cuerpo, que no es otra cosa más que recordar el precioso evangelio que te ha salvado. Si es que te ha salvado. Y la palabra griega aquí en Corintios 10:16 para comunión o compañerismo es koinonía, ¿no? Y no se refiere koinonía con los demás, sino a la koinonía con Cristo y a los efectos de su obra, de su evangelio en nosotros. Él está con nosotros siempre, pero sabes, de una manera particular y especial, está en medio de su predicación los domingos y de manera especial en la celebración de la Santa Cena. Y tenemos comunión con Cristo por medio de su Espíritu, de su Santo Espíritu. Otro teólogo holandés del siglo XVII dice lo siguiente: debemos reflexionar sobre lo que significa la cena del Señor. Las señales no han sido instituidas con el propósito de servir a Dios al participar en ellas, pues Dios es un espíritu que debe ser servido de una manera espiritual. Estas señales externas ocultan cuestiones espirituales. Cristo ha instituido el pan como señal y símbolo de su cuerpo y el partimiento de este como señal del partimiento de su cuerpo.
por su sufrimiento y su muerte. Sigue diciendo más adelante. Al ver estas señales, el que comulga en la cena no debe detenerse en estas mentalmente, sino que debe proceder a lo que significan, es decir, al cuerpo y la sangre de Cristo, partido y derramada para satisfacer la justicia de Dios por los pecados de los creyentes. Por lo tanto, el que participa debe unir la señal con su significado. De nada te sirve solo, la Santa Cena, voy a pasar porque no sé, para que el pastor no diga nada y piense que estoy en pecado. Uy, qué doloroso es si tú piensas eso. Voy a pasar porque a ver, para probar qué tal es. Además, para no perderme ni una Santa Cena. No, hermano, saca de tu mente esa locura. Ven creyendo lo que está ocurriendo, lo que ha ocurrido en el pasado. Teme, pero en medio de tu temor, aférrate a Cristo y ven. Y el alimento espiritual se hace disponible, hermanos. Se hace disponible a través de comer y beber. A pesar que es un pequeño pan y un poquito de jugo de uva, el alimento espiritual se hace presente por la fe. Por la fe. Mira lo que dice nuestra confesión en el capítulo 14, párrafo 1, la confesión de fe. La gracia de la fe por medio de la cual los elegidos son capacitados para creer la salvación de sus almas es la obra del Espíritu de Cristo en sus corazones y es obrada ordinariamente a través del ministerio de la palabra, por medio de la cual también y por la administración del bautismo y la cena del Señor, la oración y otros medios de gracia designados por Dios, es aumentada y fortalecida. En toda la historia del cristianismo, hermanos, en toda la historia los bautistas han creído esta hermosa realidad. Para crecer, Dios ha dado medios de gracia. Su predicación, la predicación de su palabra no adulterada, el bautismo, la Santa Cena y la oración. Hay más, pero estos son los principales. No te niegues a ellos. No te alejes de ellos. Porque somos alimentados así. En verdes pastos me pastorearás. Hay alimentos verdes. Estos son los verdes pastos que debes anhelar, que debes buscar, que no te la debes perder. Amén. Así que esta es en la Santa Cena, es como una fiesta. Y el Señor ha hecho posible que tú te sientes a su mesa para que puedas meditar y pensar en su gran sacrificio. Hermanos, de eso cantaremos por toda la eternidad, del gran amor con que nos ha amado ahí en la cruz, entregando su vida por nosotros. De eso cantaremos en la eternidad. Si eso a ti no te llama la atención y no te eriza el cuerpo, hermanos, de repente tal vez, o amigo, piensa, medita, ¿has creído en Cristo como tu Salvador? ¿Te emociona estas hermosas verdades? Si no lo hace, prende la luz de alerta, esa luz roja inmensa que debe estar prendiéndose en tu cerebro, en tu mente, y ven a Cristo a creer, arrepintiéndote de tus pecados. Y entonces podrás celebrar esta fiesta con nosotros. Con un corazón agradecido, con un corazón devoto, apasionado. En medio de tus fallas y de tus imperfecciones visibles, Él te ha imputado su justicia y su perfección. Nadie puede acusarte. Ven a celebrar mañana la Santa Cena, pero no vengas sin ser hijo de Dios. Ponte de pie. Gracias, amado Padre Santo. El crecimiento de tu iglesia y de nosotros como tus hijos no son cosa extraña. Nos has dejado muy bien establecido.
¿Qué alimentos son los que debemos consumir? Y no nos referimos al alimento físico, sino a esos alimentos espirituales que nos has dado para crecer. Podemos ver, Padre Santo, creo que cada uno de nosotros, por la misma experiencia, que cuando nos alejamos de la predicación de tu palabra, nuestros corazones tienden a alejarse de ti. Nuestros corazones tienden a enfriarse, a olvidar tus hermosas verdades. Cuando nos alejamos de la comunión de tu mesa, ocurre lo mismo. Que Señor, en este nuevo año que comienza mañana o hoy en la noche, hagamos un compromiso con nosotros mismos, contigo, de jamás, de hacer todo lo posible y de que busquemos no alejarnos de tu iglesia, de tu palabra, de la oración, de la Santa Cena. Que Señor, esta iglesia pueda celebrar constantemente bautizos, donde Señor podamos ver evidencias de que personas se han arrepentido de sus pecados y se han entregado en arrepentimiento y fe a ti. Llévanos a crecer como iglesia, no solamente en número, sino fortalécenos con tus alimentos verdaderos y necesarios. Tú has dado estos medios ordinarios para crecer. Que no los tengamos en poco, sino que nos entreguemos a ellos y los disfrutemos. Y podamos ver la evidencia de tu obrar sobrenatural en nuestras vidas, sosteniéndonos en medio de todo lo que pueda acontecer todavía. Que sea para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén.